La Cancillería mexicana ha anunciado que enviará una comitiva a visitar al Mayo Zambada, quien está recluido en Estados Unidos, para garantizar los derechos del ciudadano mexicano, es lo que dice el Bueno, comunicado oficial. Sabemos que México y Estados Unidos están en pleito por este tema del Mayo cuánta Zambada y de consideración. si ha tenido o no un debido proceso. Y más allá de los prejuicios que pudiéramos tener por quien se trata, pues también vale la pena revisar desde el punto de vista jurídico cuál sería o cuál debería de ser el tratamiento de este caso. Y por eso consultamos al experto en estos temas, al licenciado Jorge Chesal. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, licenciado, ¿qué estamos viendo en este caso del Mayo Zambada y cuál tendría que ser la actuación de las autoridades? A ver, en principio es muy importante destacar que esta visita respecto de autoridades mexicanas. Licenciado, perdóname que te interrumpa, pero tenemos ahí un ruido metido en la línea telefónica que no nos deja atender a cabalidad lo que nos estás compartiendo y vale la pena poder solucionar esta situación para hablar con claridad de qué es lo que está pasando y qué es lo que debe prevalecer. En estos últimos días hemos escuchado dos versiones bien distintas, ¿no? Por un lado, obviamente la de la condena popular hacia el Mayo Zambada, incluso pues algunas voces ciudadanas que se han levantado y han dicho mejor que lo juzguen allá, que haya garantías después de esta solicitud del Mayo Zambada, que sonaba a amenaza, pero que luego sus abogados e incluso el gobierno mexicano salieron a decir, no es amenaza, hombre, nada más era una petición, esto de que De cualquier ciudadano. si no querían que ardiera el mundo, que mejor lo extraditaran, no era una amenaza, era una recomendación. Pero en fin, a ver, regresamos con el licenciado Jorge Chesal. Licenciado, te escuchamos. Sí, comentaba Perfecto. yo que efectivamente las autoridades mexicanas incluso se han tardado en ir. Existe una convención sobre relaciones consulares firmada por México, firmada por Estados Unidos, aunque ahorita voy a mencionarlo, la parte curiosa que esto tiene en Estados Unidos, en donde se señala que toda persona que es privada de su libertad tiene derecho de recibir la asistencia consular, en este caso de México, los cónsules mexicanos, las autoridades diplomáticas mexicanas, tendrían que haber ido desde cuándo a ver al señor Zambada. Sin embargo, a Estados Unidos esto no le importa mucho. Existe un precedente que es el caso que se conoce como caso Avena, en donde México demandó a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia y se llegó a una sentencia en función de que Estados Unidos tenía 51 personas condenadas a muerte y no había respetado la asistencia consular. Esta condena en contra de los Estados Unidos fue notificada y la primera reacción del gobernador de Texas fue ejecutar a 3 de los mexicanos que habían ganado este juicio. Porque en Estados Unidos los tratados internacionales requieren de una ley federal para efecto de poder ser obligatorio para los estados. No basta que lo haya firmado el presidente de los Estados Unidos, ni que tampoco el Congreso lo hubiera avalado. Esto es importante porque en el caso del Mayo Zambada existe un tratado de secuestros transnacionales. Es uno de los instrumentos a los que se refiere en su carta. Y este tratado se firmó por México y Estados Unidos, pero Estados Unidos nunca lo ha ratificado. Entonces, ¿irán las autoridades mexicanas? Sí. ¿Qué tanto caso o qué tanta intervención les darán las autoridades norteamericanas? ¿Quién sabe? Ahora, pensando en términos jurídicos, ¿cuál tendría que ser el debido proceso? Porque el Mayo Zambada ha argumentado mucho esto y sus abogados que habían estado tan en la mira decían esto, independientemente de quién se trate, hoy de lo que se está hablando es de un debido proceso. ¿Cuál tendría que ser un debido proceso en este caso? A ver, el debido proceso en los Estados Unidos se está cumpliendo. El señor llegó en un avión, aterrizó en territorio norteamericano y ahí lo detuvieron. Punto. O sea, para los Estados Unidos no tiene una mayor lectura. Creo que la parte importante es cómo fue que llegó a los Estados Unidos. En este caso se habla, y el mismo Ismael Zambada lo ha dicho en alguna otra carta, que él se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa, el señor Rocha Moya, y que ahí es en donde a él lo secuestran y se lo llevan. Evidentemente, me parece que está faltando una parte en la investigación mexicana de los hechos, y es que sería precisamente ver con el señor Rocha Moya qué fue lo que pasó ahí, si está involucrado o no está involucrado, etcétera, etcétera. Pero para efectos del debido proceso en Estados Unidos, ya hay muchos precedentes de que no importa cómo haya llegado, lo detuvieron allá y entonces lo pueden juzgar sin ningún problema. Ahora, licenciado, ahí me parece un tema de mayor interés en este caso,
que es de qué se le acusa al Mayo Zambada. ¿Tiene alguna relevancia el cargo o digamos, la acusación que pesa en contra del Mayo Zambada? Porque, a ver, entiendo que su desesperación por ser juzgado en México tiene que ver con la diferencia entre la condena que podría tener en Estados Unidos y la que podría tener en México. Por supuesto, en Estados Unidos puede ser condenado a muerte. Si el asunto hubiera sido una extradición, es decir, que Estados Unidos hubiera enviado una petición de extradición, en México lo hubieran detenido con esa petición de extradición y se hubieran cumplido todos los trámites legales, no lo podrían condenar a la pena de muerte porque esta es una condicionante para el tratado de extradición. Sin embargo, como él llegó allá, lo detienen allá y más cosas no sabemos, entonces puede enfrentar la pena de muerte. Porque tiene una serie de delitos conforme a la legislación norteamericana que incluso al día de hoy pasarían incluso por el delito de terrorismo. Pero además, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el trasiego de droga, con lavado de dinero, con homicidios, etcétera, etcétera. Recordemos que en esto no se debe de analizar solamente la conducta del individuo como persona y en cuanto a los actos que materialmente él ejecutó. Sí. Es decir, no lo están acusando de que él personalmente llevaba la droga, sino de encabezar una organización, lo cual configura el delito de conspiración o es una forma de comisión de los delitos en los Estados Unidos. Y entonces en cualquier cosa que él hubiera podido tener relación, de toda esta serie de delitos de los cuales se le acusa, así haya sido una mínima intervención, entonces puede ser condenado. Ahora, licenciado, te tengo que hacer una pregunta que yo sé que tal vez no sea prudente por el gremio al que perteneces y al que encabezas, por cierto, en San Luis Potosí, pero te la tengo que hacer. A raíz de esta entrevista que se publica con los abogados del Mayo Zambada, ellos defienden que es un trabajo y que a final de cuentas cualquier ciudadano tiene derecho a contratar una defensa y que ellos lo único que están haciendo pues es hacer su trabajo como abogados. Pero les cuestionaban, a ver, no ha sido uno ni dos, sino varios los personajes vinculados con el narcotráfico a los cuales has defendido. ¿Qué opinas de esto? A ver, te la contesto sin ningún problema. Es que no hay ningún inconveniente para efecto de los abogados. Siempre que el abogado haga su trabajo con estricto apego a la ley, no puede ser de ninguna manera recriminado ni juzgado por las acciones de su cliente. Y esto no lo digo yo, esto lo dice una resolución de Naciones Unidas, que son los principios sobre el ejercicio de la abogacía, que señala que de ninguna manera al abogado se le debe de confundir o igualar con las acciones de su cliente. Y en ese sentido ellos están trabajando. Si su trabajo, y esto aplica para ellos y para cualquier otro, si su trabajo involucra actos indebidos, actos ilícitos, entonces por supuesto que está mal. Pero mientras lo hagan dentro del cauce de la ley, es perfectamente legal que lo hagan. Entonces este mote de los abogados del narco, pues no debería de suceder. No, bueno, a ver, la Cámara de Diputados a uno de los abogados le dio un premio. Sí. Y en su momento, allá por los 70s, la Cámara de Diputados recibió y ovacionó de pie a Goyo Cárdenas, un asesino serial mexicano que había compurgado su sentencia, que estudió leyes en la cárcel, y que cuando salió lo presentaron en la Cámara de Diputados como el modelo de la readaptación social en México, y le aplaudieron de pie. Y no creo que tuviéramos la posibilidad de decir que los diputados de aquel entonces eran asesinos seriales. Licenciado Jorge Chazal, finalmente te pregunto, ¿qué esperas que suceda en este caso? ¿Será extraditado el Mayo a México? ¿Se quedará en Estados Unidos? ¿Cómo ves el escenario? Mira, yo lo que veo es que el Mayo Zambada no va a volver a México de ninguna manera, por lo menos vivo. No sucederá. Todo esto que está haciendo el gobierno actual realmente me parece que es un esfuerzo innecesario cuando la solución podría ser muy simple. Es decir, simple y sencillamente me parece que el señor Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, tendría mucho que explicar. Y en lugar de quererle preguntar, y en lugar de que se anduviera tomando fotos con Andy López Beltrán recibiendo su credencial de Morena, me parece que tendría que estar presentando su renuncia, y eso podría ayudar mucho a esclarecer los hechos, pero ayudaría a esclarecerlos de este lado. Del otro lado yo no veo que los Estados Unidos vayan a soltar al señor Zambada, porque además me parece que la información que les está dando frutos.
Licenciado Jorge Chezal, como siempre, un gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Hasta luego.